Pensar en un servicio, en una reflexión de parte del Señor, una predicación, un acercamiento a la Escritura, hoy último domingo del año, último servicio del año 2023, nos obliga a algo, y es a mirar atrás indudablemente. Hoy es un día de recordar, para muchos inclusive es un día muy nostálgico, porque mirar atrás a veces produce mucha nostalgia. Mirar atrás produce mucha nostalgia porque es recordar cosas, es traer a memoria seguramente sucesos, eventos, situaciones que se vivieron durante lo que fue el año 2023. Pero en medio de todo eso, quiero invitarles a contemplar también a Dios. Seguramente en este año 2023 hubo muchos momentos en los que vivimos y experimentamos algunos estados como de orfandad. Y no fueron pocos, estoy seguro. Y no porque quiera obligarles a pensar de que no fueron pocos los estados de orfandad, es que es parte de esa experiencia. A veces fueron episodios muy cortos, pequeños, a veces insignificantes, y otros fueron grandes eventos en la vida que nos llevaron a nosotros a experimentar estados de orfandad, donde sentíamos que ni el mundo, y a veces llegamos a pensar que ni a Dios le importábamos. La iglesia no nos miró en el momento que esperábamos, nuestros mejores amigos no nos determinaron, la familia no nos tendió la mano, la situación que vivíamos no era ajena a todos los que estaban alrededor y nadie nos miró. Algunos eventos fueron poco relevantes, pero otros eventos fueron de gran impacto. Y estoy seguro que no fueron pocos los momentos en los que experimentamos ese estado de orfandad. No fueron pocos. Y eso nos lleva a nosotros a experimentar como unos choques emocionales, entrar como en un shock emocional, ¿sí? Y ese shock emocional es una reacción ante los sucesos traumáticos que nosotros vivimos. ¿Y cómo se experimentan esos shock emocional? Seguramente en estados de profunda angustia, en estados de profunda depresión. La enfermedad del siglo XXI, les he dicho, se habla de la depresión y las enfermedades que tocan hoy la psiquis como la gran pandemia del siglo XXI. No fue el COVID, es todo eso que estamos viviendo. Entonces esos shocks emocionales son esas reacciones ante esos sucesos traumáticos que vimos que se manifestaron en estados de ansiedad, al comer un poco más, al picar un poco más, al intensificar algunos hábitos en nosotros. De pronto dormíamos más o dormíamos menos de lo que usualmente hacíamos. Quedábamos bloqueados ante los sucesos de la vida, no sabíamos qué hacer, estábamos en una encrucijada y todos parecían ver las cosas, pero nosotros en nuestro shock emocional no vemos posibles salidas frente a lo que estamos viviendo. Hasta nuestro estado físico se vio afectado, posiblemente. Sufrimos trastornos físicos, somatizamos todas esas situaciones. Esos sucesos altamente estresantes nos desequilibraron, nos llevaron a experimentar situaciones donde creíamos que ya no había nada más. Fueron traumáticos esos momentos. Unos de pequeña intensidad, otros de gran intensidad. Pero en últimas, todos fueron unos sucesos que marcaron nuestra vida durante el año 2023. ¿Cómo cobrar esperanza frente a esos estados de orfandad? Para que nos preparemos para el año 2024. ¿Cómo? En muchas oportunidades les he indicado que el ser humano tiene una vuelta hacia sí mismo y en esa autocontemplación
lo único que ha logrado es entrar en una autocompasión. Entonces hemos perdido en realidad nuestra dirección, nuestro sentido y capacidad de orientar nuestra vida en medio de todos esos sucesos. En esa vuelta hacia nosotros mismos, en ese ensimismamiento en el que vivimos, hemos perdido la noción de la paternidad de Dios. Y a eso se debe la intensidad de los estados de orfandad que vivimos. Es una pérdida de visión. En ese ensimismamiento que vivimos, perdimos la noción de que los estados de orfandad no son sino experiencias sensoriales no reales, porque Dios nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. ¿No lo decimos? El Señor es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Y esa expresión de ese futuro que lo entonamos ayer es una verdad para hoy. Y hoy decimos nada nos faltará como una realidad para el día de mañana. De tal forma que mañana lunes estaremos viviendo esa realidad de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué nada me faltará? Porque el Señor es mi pastor. Y en los momentos de la más densa oscuridad, versículo 3, aunque atraviese el más oscuro de los valles, el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerda lo que dice Spurgeon con relación a ese versículo. Spurgeon, este comentarista, dice que en la oscuridad y densa oscuridad la imagen del pastor se desfigura, se pierde, porque es tan densa la oscuridad de ese versículo 3 que parece ser la abeja pierde de vista al pastor. Pero Spurgeon quizá en esa interpretación de tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice: pero la oveja no deja de escuchar cómo el cayado golpea las piedras cuando se apoya en el piso y le da la certeza de que su pastor, aunque no lo ve, sigue ahí. ¿Cuál es el golpe de ese cayado con las piedras cuando se asienta? La palabra del Señor que nos está permanentemente diciendo que el Señor es nuestro Padre. De manera que no es sino un estado emocional, sensorial, los estados de orfandad que experimentamos. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos 31 al 34. Acompáñenme por favor en la lectura. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Es la conclusión de una enseñanza que viene dando en el Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña aquí va a tocar algunos asuntos. Y los asuntos que viene tocando en esta sección donde se está hablando de el asuntico de la paternidad de Dios, está hablando de no acumular tesoros para la tierra o en la tierra, sino en el reino de los cielos. Nos está hablando de que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, si lo quiere literalmente, porque las riquezas para nosotros es un algo. Resulta que el texto, al hacer referencia a Dios y a las riquezas, no está hablando de un algo, sino de un Dios llamado Mamón. No se puede servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas, no. Y en medio de todo eso surge una enseñanza
de la cual estaremos tocando la conclusión de la enseñanza. Y observe la conclusión de la enseñanza en el versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo, versículo 31 de Mateo capítulo 6. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día de mañana por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Un asunto de observación solamente en el pasaje, solamente de observación. Y es que en los 4 versículos que acabamos de leer, 31 al 34, 2 veces se nos dice no se preocupe. Y en el pasaje 3 veces. Porque como termina, comienza el pasaje. El pasaje comienza en el versículo 25. Y el versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen. No se preocupen, esa expresión suena como algo absurdo. Suena como un absurdo. ¿Y por qué suena como un absurdo esa insistencia del no preocuparse? Porque es que hay tanto por preocuparnos. ¿Cómo que no me preocupe si tengo tanto por preocuparme? ¿Le parece poquito lo que ha sucedido en el 2023 y lo que posiblemente sucederá en el 2024? ¿No es un absurdo? Todavía se hace más absurdo cuando uno revisa las preguntas, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? De tal forma que nos está diciendo de que esa no debe ser nuestra preocupación. ¿Qué comer, qué beber y con qué vestirnos? Estas preguntas están apuntando a lo básico de la vida, a lo que el ser humano necesita para su subsistencia, a lo que el ser humano necesita para poder vivir, su alimento y su vestido. Necesita cobijarse, necesita abrigo, necesita algo para alimentarse, necesita algo para beber. Creo que el Señor está haciendo uso de esa expresión para decirnos que nosotros siempre encontraremos una razón. Siempre encontraremos una razón para angustiarnos. Y el Señor nos está diciendo, no tienes justificación en tu angustia. No la tienes. Nosotros siempre encontraremos una justificación para angustiarnos. Siempre. Y el Señor nos dice acá, no hay justificación para angustiarnos. No la hay. No hay justificación. Esas 3 preguntas apuntan a la manera o a aquello que nosotros hemos usado como justificación para la angustia, para la preocupación. Porque así como el texto habla de no se preocupen, también puede traducirse no se angustien. Y esa expresión no se angustien, ¿a qué hace referencia? O no se preocupen, para usar la Biblia que estoy leyendo, que es la Nueva Biblia de las Américas. No se preocupen hace referencia a una preocupación desmedida. No está hablando de la inquietud por el ocuparnos de lo que en realidad debemos hacer. O sea, usted debe ocuparse porque el año 2024 sea un año en el que usted labore. Yo espero que usted el 2 de enero, luego de escuchar este mensaje, diga, pues como no tengo nada de qué preocuparme, no voy a ir a trabajar.
Yo espero que usted se ocupe de ir a trabajar. Porque si no va a trabajar, le indico que ahí sí tiene algo de qué preocuparse. Y es que lo van a despedir de su trabajo. Y no venga a acuñarle eso al sermón de Mateo capítulo 6. Y haga memoria del texto bíblico que dice que el que no trabaja, que no coma. Por favor, cuidado con llevar a esos límites la interpretación de la palabra, porque a veces somos muy literales en esas expresiones. Hace referencia a una preocupación desmedida por los medios de vida, por esos medios de subsistencia que se manifiestan en la ansiedad y en una ansiosa inquietud. ¿Cuántas cosas nos robaron el sueño durante este año 2023? ¿Cuántas cosas? Recuerde que la expresión se repite en 3 oportunidades. Versículo 25, versículo 31 y versículo 34. Y la repetición en narración es énfasis. En la poesía quizá no, pero en una narración es énfasis. Perder el estado de seguridad es lo que nos lleva a entrar en ese shock, en ese corto, en ese estado de ansiedad que se manifiesta en todas las formas en como lo hemos descrito. Perdemos la estabilidad, perdemos aún nuestra salud, perdemos nuestra capacidad de pensar y razonar como es debido. Cambia y transforma todo lo que somos y hacemos. ¿Qué nos puso ansiosos durante el año 2023? ¿El incremento de la gasolina nos puso ansiosos? Claro, todos los que tenemos vehículos seguramente estuvimos preocupados. Todos. ¿El incremento de la canasta familiar te inquietó? ¿Te angustió? ¿Las guerras que estamos enfrentando en el mundo te angustiaron? Y los cristianos evangélicos sí que están asustados cuando se piensa que Israel está en guerra. Entonces ahí entramos en peor crisis porque estamos pensando que Cristo ya viene. Con asidero bíblico o no, es lo que es el pensamiento de los cristianos evangélicos. No estoy afirmando que así sea, ni lo estoy negando, solamente estoy expresando lo que hoy angustia al pueblo evangélico. Israel está en guerra. A muchos los hizo entrar en pánico porque están pensando que Cristo está próximo a venir. Quiero decirles que no es la primera guerra que enfrenta Israel en los 2000 años que llevamos. Solamente como un datico para que lo tenga presente. ¿Te inquieta el incremento del salario mínimo para el año entrante? Ya sabes, 1.300.000, 12.07%, 1.300.000, 15% subsidio de transporte. ¿Te inquieta eso? ¿Te inquieta por cualquiera de las dos líneas en las que estés? Si estás a favor de los empresarios, estás con los empresarios diciendo: va eso a afectar nuestras empresas y por ende va a afectar la calidad de nuestros empleados. Pero si te vas por el lado de los sindicatos, el incremento no rinde y están subyugando a la clase obrera por cualquiera de los lados que lo mires. Nos tienen ansiosos. Y
¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que el pueblo evangélico se está comiendo las uñas. ¿Tú crees que para tu sustento dependes del 12.0% para vivir? Quiero decirte que tú y yo como cristianos evangélicos no deberíamos estar pensando en ese 12.0%, sino en la certeza de que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué nos puso en angustia este año 2023? Eso es precisamente lo que nos llevó a sentirnos en ese estado de orfandad. Y es el estado de orfandad lo que nos lleva a esa sensación de ansiedad. Es que nadie pone la cara por mí. Nadie habla por mí. Nadie me defiende. Nadie aboga. Y cuando piensas en las políticas de Estado y cuando piensas en todas las situaciones que se deciden, el mundo, lo que pasa en el orden mundial, lo que pasa en el orden nacional, lo que pasa en el orden departamental, lo que pasa en el orden municipal, lo que pasa en el orden de tu barrio, lo que pasa en el orden de tu familia, estamos ansiosos porque pareciera ser que a nadie le importa mi vida. Ese es nuestro estado de orfandad. Eso es una negación de la paternidad de Dios. Y creo que deberíamos pedirle perdón al Señor por cada sensación de estado de orfandad. Deberíamos pedirle perdón al Señor, porque es una negación de la paternidad de Dios. La ansiedad se genera en esos estados de la orfandad es una experiencia gracias a esos estados de ansiedad, donde lo básico se ve amenazado. Lo básico se ve amenazado. El año entrante tenemos temor. Tenemos temor con el alza del ACPM. No sabemos el gobierno, como que a veces nos dice que sí y a veces nos dice que no. Y sabemos que el alza del ACPM incrementará notablemente el costo de vida, porque la canasta familiar incrementará. Nos sentimos amenazados. Estamos amenazados con el orden mundial, porque no sabemos en qué se va a desencadenar la situación de Israel y Hamás. ¿Será que Cristo sí viene? ¿O será que esto es una guerra más? Sentimos amenazado el poder acceder a lo básico, a lo que se requiere para nuestra subsistencia. Y cada año nos enfrentamos a esa realidad, a la amenaza de lo que requerimos para nuestra subsistencia. Una amenaza que hace referencia a la posible pérdida de aquello que me genera seguridad, estabilidad, confort. Aquello que garantiza mi futuro. Cuando la propiedad privada se pone en riesgo, entonces estamos perdiendo nuestra seguridad en el futuro, porque creemos que nuestra propiedad, nuestra seguridad depende de la propiedad privada. Es muy lamentable la manera en cómo los creyentes niegan la paternidad de Dios. Es muy sorprendente. La sutilidad en cómo negamos la paternidad de Dios. Y usted dirá, yo nunca he negado la paternidad de Dios. ¿Y entonces por qué te llegaste a sentir abandonado en este año? ¿Por qué sentiste que a nadie le importabas? ¿Por qué llorabas como si nadie te hiciera caso? ¿Por qué te enojaste con medio mundo porque nadie te miró? ¿Por qué?
¿no que Dios es tu Padre, pues? Y entonces, si negamos la paternidad de Dios. El versículo 32, luego de generarnos esas preguntitas que tocan esas preocupaciones vitales, el versículo 32 nos confronta con algo. Y ese versículo 32 dice, del capítulo 6, ¿sí? Porque los gentiles, la nueva traducción viviente dice, porque los incrédulos. La traducción literal es gentiles, ¿sí? Para que dejemos claro. La traducción literal es gentiles. Pero la traducción del sentido de la palabra la captura muy bien la nueva traducción viviente. Una cosa es la literalidad, que es muy importante en la traducción de la escritura, y otra cosa es el sentido, ¿sí? La literalidad es, por ejemplo, lo que dice Romanos 12, cuando dice, haciendo el bien acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso es una traducción literal. Acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso es una traducción literal. Una traducción que cobra el sentido del texto es, haciéndole el bien harás que su cara le arda de vergüenza. No traduce literalmente la expresión, sino que nos da el sentido de la expresión. La nueva traducción viviente no lo traduce literal, sino que nos da el sentido. Y esto nos debe llamar la atención, porque lo que el texto nos está diciendo es que quienes se preocupan y viven esos estados de ansiedad, él dice, porque los gentiles, porque los incrédulos, y Dios, y nos está diciendo, y ustedes no son gentiles, y ustedes no son incrédulos, ustedes son hombres y mujeres que profesan una fe. Eso es lo que el texto nos está señalando. Buscan, y aquí aparece la palabrita ansiosamente, todas estas cosas. Y aquí aparece la figura paternal, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe. Esa figura de Padre se va a desarrollar muy bien en todo el capítulo 6 de Mateo. Y recuerda que el capítulo 6 está insertado en el Sermón de la Montaña. ¿Y de dónde lo viene desarrollando? Lo viene desarrollando desde antes del Padre Nuestro, en el preámbulo del Padre Nuestro. Mire el versículo 7 y 8 del capítulo 6, para que entendamos mejor cómo se desarrolla allá. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles. Vuelve y retoma la expresión. Acá está retomando la expresión gentil, es la misma del versículo allá, del versículo 32. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, mire la expresión. Los incrédulos piensan que necesitan llamar la atención de Dios. Los cristianos no buscan llamar la atención de Dios. Nosotros no cantamos para llamar la atención de Dios. Nosotros no oramos para llamar la atención de Dios. Nosotros no venimos al culto para llamar la atención de Dios. Nosotros no ayunamos para llamar la atención de Dios. Nosotros no vigilamos para llamar la atención de Dios. Nosotros no leemos la Biblia para llamar la atención de Dios. Nosotros hacemos todo eso porque Dios nos está mirando. Porque Dios es nuestro Padre. No lo hacemos para llamar la atención. Míranos, Señor. Versículo 8. Por tanto, está continuando.
Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. Cuidado con hacerse semejantes. Y acá vuelve y retoma en el versículo 32. ¿Por qué los gentiles nos está diciendo lo mismo? No se hagan semejantes a ellos. No es justificable que ustedes, creyentes, que son hijos de Dios, vivan como los incrédulos. No hay justificación. ¿Y por qué no hay justificación? Vuelve y retoma la expresión del versículo 32. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Antes de que ustedes se lo pidan. ¿Vivimos este año con esa certeza? Salmo 23. Ustedes ya podrán recordar que para mí el Salmo 23 es un salmo, me parece que muy especial dentro de mi vida espiritual, dentro de lo que es mi vida, mi peregrinar con el Señor. Es un salmo que me ha acompañado casi durante toda mi vida cristiana y es parte de mi meditación permanente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que el texto nos está a nosotros hoy asegurando. El Señor está con nosotros. Por eso no tenemos que llamar la atención de Dios. Nosotros no buscamos atraer la atención de Dios. No, no. Nosotros disfrutamos del cuidado del Señor. Y por eso podemos dar gracias, aún en los momentos en los que durante este año 2023 sufrimos fuertes pérdidas. Es posible que completamente seguro que este año 2023 no fue un año donde todo fue logros, triunfos, éxito. No, estoy seguro que hubo derrotas. Estoy seguro que hubo pérdidas. Estoy seguro que hubo crisis. Estoy seguro que hubo momentos muy difíciles. ¿Y qué tal si asumimos lo que el Señor, lo que Job le dijo a Dios? O mejor, a su esposa. ¿Y por qué lo voy a maldecir? Dios dio y Dios quitó. Y pare de contar. Dios nos bendijo y Dios también en algunos momentos nos quitó y también a través de ese quitar nos bendijo. Esa es la figura paternal de Dios. Esa es la figura paternal. Y en esa figura paternal de Dios es donde encontramos lo que el mundo y sus tensiones nos está quitando. ¿Y qué es lo que nos está quitando el mundo y sus tensiones? Lo que hoy vivimos alrededor. Cuando el mundo nos enseña a confiar en que todo es el resultado solamente de lo que yo puedo hacer, entonces reaparecen los estados de orfandad del creyente. Pero cuando comenzamos a confiar en Dios, va a desaparecer ese estado de orfandad porque la figura paternal nos da la certeza. El Señor Jesús nos hace un llamado a recobrar nuestra confianza y seguridad en el amor y cuidado de nuestro Padre. Y nos muestra la figura del Padre. Pero de un Padre que sabe. Es posible que la figura paternal esté dibujada en una sociedad como la nuestra. En una sociedad como la nuestra, y solamente una ilustración, no es el
común denominador. Y ya les voy a explicar por qué no lo podemos mirar como el común denominador. El eje central de nuestra familia, generalmente, el eje es la madre. Los padres en alguna oportunidad están en un segundo plano, en alguna oportunidad. Tengo que decirlo, en mi caso fue todo lo contrario. Mi padre fue el eje central de nuestra familia. Mi experiencia, por eso creo que no es algo general, pero lo que percibo es que en la mayoría el eje central es la madre. El padre aparece detrás de bambalinas, está por allá escondido. Y en muchas oportunidades está hasta ausente. Está hasta ausente. No está presente, está ausente de nosotros. De tal forma que visualizar la idea de paternidad en una sociedad como la que vivimos a veces es muy complejo. Posiblemente para experiencias como las que a nivel personal he vivido, no me resulta tan complejo por lo que acabo de decir. En mi caso fue totalmente diferente. Mi padre, hasta hace 1 año y medio que falleció, fue la columna central de nuestra vida de familia. Fue el eje de la familia. Pero no pasa en todos los hogares. Y es entendible. Por situaciones sociales, no vamos ahorita a tocar asuntos de familia y nada, solamente lo difícil que resulta contemplar ese cuidado paternal de Dios. Y es acá donde el Señor Jesús nos hace un llamado a recobrar nuestra confianza y seguridad en el amor y cuidado del Padre. ¿Qué es el ideal de un padre? El ideal de un padre es que cuida. El ideal de un padre es que guía. El ideal de un padre es que está ahí al pie de sus hijos. Está ahí al pie del cañón. No solo es el que da dinero, es el que acompaña, el que lucha, el que llora con su niño, el que está acompañándole, el que lo levanta cuando se cae, el que está allí llorando, riéndose, gozándose en sus triunfos, viviendo sus derrotas. Ese es un padre. No solo el que da alimento, es el que acompaña, pero también da el alimento. Es el que protege, es el que defiende, es aquel que corre en sus hijos para ser defendidos cuando se sienten en peligro. Eso es Dios para nosotros. Eso es Dios para su pueblo. Es su proveedor, es su sustentador, es quien lo guarda, es a quien vamos cuando nos sentimos en peligro. Y aquí existe una ventaja, y es que mi padre, a pesar de que podía ser la columna vertebral de mi familia, no lo sabía todo de mí. Pero estoy frente a un Padre Celestial que sabe todo de mí. Eso sí es una gran diferencia. Y ahí sí todos tenemos que aprender lo mismo. Y en 2 veces nos lo va a decir. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Sabe. Por eso la oración que nos enseñó el Señor Jesús inicia como Padre nuestro. ¿A quién vamos? ¿Y cuál es la garantía de que somos hijos? La garantía de que eres hijo, que Dios te cuidó durante este año, no radica ni está en lo que tú eres, en la posición que ocupas, en el apellido que cargas, en lo que es tu profesión, en lo que es tu posición social, lo que es o no es. Si eres rico o pobre, si eres jefe o empleado, si eres una persona de clase media, alta, baja, no es por eso. ¿Sabes cuál es la garantía de que eres hijo? La garantía de que eres hijo es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si tú has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, a los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Él les dio la potestad
Juan capítulo 1, versículos 12 y 14. A los que creyeron les dio la potestad. Por eso el creyente puede acercarse con la certeza de Padre nuestro, de tal forma que está injustificado el estado de orfandad, aunque lo justificamos de mil maneras. Lo justificamos de mil maneras, pero está injustificado desde la Escritura. No hay forma de justificar el estado de orfandad. La figura paternal es ese cuidado de Dios por nosotros, de tal forma que esos estados de orfandad no vienen. En un tiempo donde todo lo básico para la subsistencia parece escasear. Cuando pensamos en el medio ambiente, cuando pensamos en la crisis económica, política, mundial, en la situación que viene para Colombia, en todo lo que ya hemos mencionado, parece ser que nuestra capacidad y posibilidad de subsistencia desaparece. Eso es una negación a la paternidad de Dios. Esto no es por asuntos políticos. Esto es por el jefe de Estado de turno nomás. Nuestro Padre Celestial no se llama Petro. Nuestro Padre Celestial se llama Yahvé, Jehová. Ese es nuestro Padre. Si el presidente se llamara Iván Duque, lo vamos a decir. Nuestro Padre no se llama Iván Duque. Esto para los de izquierda y los de derecha. No se llama Iván Duque. Nuestro Padre es Jehová, es Yahvé. Ese es nuestro Padre. Eso para los de izquierda y los de derecha, para que los de izquierda no piensen que estoy aquí en un discurso de derecha y los de derecha piensen que estoy en un discurso de izquierda. No. La iglesia no debería politizarse de esa manera. Es un tiempo donde todo lo básico tiende a colocarse en riesgo. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso, dice el versículo 8 del capítulo 6, antes de que se lo pidas. ¿Usted recuerda la situación familiar que viví cuando era adolescente? Nosotros vivíamos con mi padre nomás, no teníamos mamá en casa, entonces éramos mi hermana y yo. Y los zapatos se me deterioraron, me rompieron por debajo. Y le dije a mi papá, papá, se me acabaron los zapatos, mira el roto que tengo. ¿Cómo no me dijo? No era un asunto de capacidad de compra de zapatos. No era un asunto de voluntad de compra de zapatos. Era un asunto de conocimiento. Apenas le informé, me compró los zapatos. Es que no era un asunto de capacidad, no era un asunto de voluntad. Él tenía la voluntad, solo que yo no le pedía tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasa con nuestro Dios? Que a Dios yo no le informo. A mi padre sí tenía que informarle, a Dios no. Y entonces, ¿para qué oramos si no hay que informarle? Es que la oración no es el cubo de Dios en el que nosotros vamos a informarle la última chiva. No, ese no es el periódico de Dios, no es la forma de informarle, no es la red social de Dios, no es el TikTok, no es el WhatsApp. No, la oración no es el WhatsApp de Dios. La oración es la expresión de confianza en el que yo me lanzo y expreso que dependo plenamente de Él. Pero antes de que yo se lo pida, Él ya sabe mi necesidad. Ahora entendemos por qué sí, en los estados de orfandad que vivimos son una negación de la paternidad de Dios, porque Dios está al cuidado de nuestras situaciones. Está al cuidado de lo que hoy vive la iglesia, de lo que hoy vive su familia, de lo que hoy yo vivo. En medio de la nación en la que estamos y en medio del continente en el que estamos y en medio del mundo en el que estamos. Ese es nuestro Dios. Recuerda algo, y es que
Dios es nuestro Padre y siempre está al cuidado de sus hijos. Pero aquí viene, si no debemos preocuparnos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos desocupamos? No, no. Es que los cristianos no son unos desocupados. Los cristianos son gente ocupada, no preocupada. Versículo 33. Le dice en qué debe ocuparse. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La Dios habla hoy, dice, pongan toda su atención. Y la Nueva Versión Internacional dice, más bien busquen primeramente. Es una cuestión de cambio de perspectiva. ¿Y por qué un cambio de perspectiva? Porque entendemos que Dios es nuestro Padre y que el Señor es quien orienta nuestra vida. ¿Cómo cambiaría ese problemita gástrico que usted tiene, donde comenzara a confiar que Dios es su Padre? Ahora, que quede claro, la paternidad de Dios no la define si usted lo cree o no lo cree. Lo define si usted ha sido y ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Usted es hijo de Dios. Así que usted no pierde la paternidad de Dios porque, ay, me siento hoy el más desdichado y desgraciado del mundo. Eso es parte del sentimiento de nosotros los seres humanos. No es parte de la realidad. Es parte del sentimiento. Pero ¿sabes qué si perdemos? Perdemos la dicha de la paternidad de Dios. Pongan toda su atención, más bien busquen. Entonces todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es un llamado a la irresponsabilidad, no es un llamado a que usted el 2 de enero no se presente a trabajar, no es un llamado a que usted se dedique a la vagancia, no. De hecho, el reino de Dios lo llama a usted a ser más responsable, a que si durante el año 2023 entraba a las 8 y llegaba a las 8:30 a partir del 2 de enero, asumiendo esa paternidad de Dios y esa seguridad que usted tiene en Dios, usted llegará faltando un cuarto para las 8, porque usted es hijo de Dios y usted comienza a vivir como hijo de Dios y a valerse y a vivir los principios y valores del reino de Dios. Usted como jefe comenzará a ser responsable con el pago de sus empleados. Comenzará a ser responsable. Usted como padre de familia comenzará a ser más responsable con el mantenimiento y sostenimiento y cuidado y protección de sus hijos. Usted debe hacerlo. Y usted como hijo aprenderá a ser más agradecido con sus padres, a agradecerles a ellos. Esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Y si no está convencido de eso, léase todo el Sermón de la Montaña, porque este solo es un pedacito, son solo 4 versículos del Sermón de la Montaña, que es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Solo es un pedacito. De tal manera que si queremos vivir bajo la idea de no preocuparse, como lo va a enfatizar el texto bíblico, versículo 31, versículo 34 y versículo 25, el 25 es la introducción al pasaje, el 31 es como iniciamos la lectura hoy y el 34 es como lo terminamos. No se preocupen, no se preocupen. Si queremos vivir esa pérdida de preocupación, lo que tenemos que hacer es comenzar a ocuparnos del reino de Dios. No es quedarnos desocupados, ocuparnos del reino de Dios. Y ocuparnos del reino de Dios es vivir para Dios. Y si usted vive para Dios, usted aprenderá a ser más responsable como ciudadano, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como miembro de una iglesia, como parte de una comunidad donde vive, más responsable en el barrio donde usted vive, más responsable para con su vecino, más responsable para con el del frente. Y más responsable porque usted comenzará a vivir bajo los parámetros del reino de los cielos. Comenzará a vivir bajo los parámetros que le enseña el Señor Jesús en su palabra. Por eso comenzará usted a ser más responsable.
De manera que no es un llamado a la irresponsabilidad, todo lo contrario, no preocuparse es ocuparse de vivir el reino de Dios. Y una vez vivimos el reino de Dios, entonces podemos nosotros experimentar. Y ahora, que quede claro, la razón por la cual vivimos el reino de Dios es porque confiamos que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios gracias a lo que he mencionado en 2 o 3 oportunidades. Y es que Cristo murió por nuestros pecados y lo hemos aceptado como único y suficiente Salvador. Si aún no lo has hecho, entonces eso que acabo de decir sí lo debes poner en duda. Porque a los que creyeron, a los que lo confesaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. El ser humano, porque llega al mundo, no se constituye hijo de Dios. Y si no estás muy convencido de eso, te invito para que le gastes una lecturita a Juan capítulo 1 y llega al versículo 12 y 13 y te vas a detener y vas a meditar. El mero hecho de mi existencia no me garantiza que soy hijo de Dios. Es el confesarlo y reconocerlo lo que me da a mí la certeza de que soy hijo de Dios. ¿Cómo es que nosotros hemos vivido este año 2023, disfrutando esa paternidad de Dios? ¿Y cuál va a ser nuestro compromiso con nuestro Padre Celestial para el año 2024? Porque ese Padre Celestial nos garantiza paz en medio de lo turbulento que se visualiza ese año 2024. Porque insisto, tu padre no se llama como el presidente de turno. No, ese no es tu padre. Y quien te da la seguridad de tu cuidado, tu subsistencia, de lo que necesitas para vivir, no es el presidente de turno. Quien te sostuvo hasta hoy fue el Dios dador de la vida, tu Padre Celestial. ¿Cómo es que vivimos a Dios como Padre durante este año 2023? ¿Cómo fue que lo vivimos? ¿Cómo fue nuestra experiencia viviendo a Dios como Padre? Invito para que incline su rostro por un segundito y medite en esto. ¿Cómo fue que usted vivió a Dios como Padre? Seguramente hubo muchos momentos en los que usted vivió estados de orfandad. Es posible que ni los recuerdes todos, pero fueron una secuencia de estados de orfandad. Gracias, Señor, por tu cuidado por todos nosotros. Porque mis sentidos en muchas oportunidades me hicieron vivir, experimentar estados de orfandad.
la promesa de tu Padre. Alabado sea tu nombre, Señor.